Hola amigos, vamos a hablar del bombardeo del 16 de junio de 1955, que es un hecho sorprendente desde varios puntos de vista. El primero, por ejemplo, que no se sepa a ciencia cierta cuántos muertos hubo. Eso es sorprendente, entre otras cosas, porque marca la problemática que hubo en el momento para evaluar la cantidad de muertos sobre ese bombardeo y también el desinterés posterior durante tanto tiempo en fijarse sobre ese hecho. En gran medida, esa misma noche, y como reacción ante semejante genocidio, hubo una quema generalizada de iglesias en el centro porteño y se habló durante mucho tiempo más de la quema de las iglesias que de los muertos, que se estiman entre 400 y 500 muertos en Plaza de Mayo, de gente que estaba circulando por ahí o que había ido en apoyo a Perón o a ver pasar lo que se había anunciado como lo que iba a ser un desfile de aviones por el cielo de la patria. Esa mañana se había pensado, un 16 de junio como hoy, se había pensado, los golpistas habían pensado en actuar temprano, pero como estaba todo nublado, tal cual como está hoy, como estaba todo nublado, fueron postergando el comienzo de las acciones y recién a eso de las 12:40 empezó el bombardeo. Lo que tenían como objetivo era muy claro, asesinar a Perón, por eso uno de los objetivos del bombardeo privilegiado fue la Casa Rosada. También se utilizaron en los aviones ametralladoras que fueron disparando sobre la población civil, pero dejaron hasta el día de hoy, cualquiera puede ir hoy al Ministerio de Economía y ver todavía en su fachada los agujeros enormes de las balas que dispararon desde los aviones. Más de 30 aviones de la aviación naval, algunos Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, atacaron con bombas ametralladoras a la CGT, la residencia presidencial, que es lo que hoy en día es la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Casa Rosada, como ya dijimos, y a la multitud de civiles que se encontraban por ahí. Y grupos armados de la Unión Cívica Radical y otros civiles estaban preparados para tomar por asalto la Casa Rosada una vez que estuviera muerto Perón. Uno de los hechos que llamó la atención es, por ejemplo, que fue tomada por estos civiles armados Radio Mitre. Radio Mitre, recordemos que no tenía nada que ver con la línea editorial que tiene ahora. Radio Mitre fue tomada por asalto y leyeron a la fuerza un comunicado que llama mucho la atención. Escuchen lo que decía el comunicado que se le leyó a la población. Argentinos, escuchar este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina. El tirano ha muerto. Nuestra patria hoy es libre. Dios sea loado. En estos momentos las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio. Ciudadanos, obreros, estudiantes, la era de la libertad y de los derechos humanos ha llegado. Daban por hecho que Perón estaba muerto, leían esto, entre las proclamas, entre los panfletos que circulaba la idea de libertad de mercado. Era una de las consignas, y los aviones, una gran cantidad de los aviones, tenía una inscripción que decía Cristo vence con una cruz. Así fue que bombardean la Plaza de Mayo, dura 4 horas el bombardeo, y luego se dirigen a Montevideo a refugiarse, donde son recibidos por el gobierno uruguayo. La Unión Cívica Radical, hasta el día de hoy, no se ha autocriticado, en época de que se piden tantas autocríticas, no se ha autocriticado por este bombardeo, y de hecho, en aquel momento sacó una declaración que decía lo siguiente: la Unión Cívica Radical declara: la responsabilidad de los trágicos sucesos del 16 de junio del 55 es enteramente del gobierno. El radicalismo reitera su solidaridad con cuantos sufren cárcel, persecución o destierro por defender las libertades argentinas. La Unión Cívica Radical continúa su lucha por el restablecimiento de la moral y la democracia en la vida de la República. Buenos Aires, junio 29 de 1955, Comité Nacional, firmado por Federico Monjardín, secretario, y Arturo Frondizi, presidente. Hablan de moral después de haber hecho un bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Es impresionante leer todo esto, y entre otras cosas, luego, cuando apenas 3 meses después llegó el golpe de 1955, el general Arturo Rial,
Sí, claro. Sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Esa es tal vez, una definición muy, pero muy significativa de lo que le molestaba a los que odiaban tanto al peronismo. Me queda como reflexión sobre estos hechos y sobre todo tener en cuenta que aquí murieron más personas que las que murieron en el bombardeo de Guernica. Y se ha callado tanto este evento, pero me queda como reflexión a cuánto pudo llegar el odio para no solamente justificar, sino hasta festejar que se haya asesinado de esta manera a población civil y hasta el día de hoy no haya la oposición republicana, etcétera, hecho una autocrítica, porque si vamos a hablar de parteros de la historia, es imposible entender toda la violencia que vino después, en la década del 60, la violencia de los 70, es imposible de entenderla si no partimos de la base de este punto de partida, que es el bombardeo sobre población civil en la Argentina. No hay muchos ejemplos en el mundo de una aviación militar que bombardea a su propia población, en pleno centro porteño. Se habla de un antecedente que es de la misma Argentina, en 1924, la masacre de Napalpía en el Chaco, en el que la aviación también bombardeó a los pueblos originarios. Es muy importante recordar esta fecha y sobre todo, más allá del escándalo moral, reflexionar sobre estas cuestiones que vendría muy bien que pongamos en la agenda del debate público. Muchas gracias, compañeros.